Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar nuevas noticias acerca de Él. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, hacer libre al oprimido, proclamar el año del Señor. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grande son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. A ti acudimos hoy, Señor, en esta mañana. A ti te pedimos, Señor, que seas tú escuchando nuestra voz, que esta mañana nuestra oración suba delante de ti. A ti, Señor, nuestros ojos se fijan, Señor. Hoy estamos aquí para buscar tu rostro, Señor, para buscar tu presencia, Señor. Permítenos seguir en este día sintiendo tu presencia en nuestros cuerpos, Señor Jesucristo. Que nuestra lámpara sea encendida, Señor Jesús. Porque grande eres tú y grandes son tus obras, Señor. Memorables son tus maravillas. Permítenos seguir cantándote, permítenos seguir alabándote en este día y en esta mañana. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Tus caminos por senda de rectitud, sé que veré tu bondad en tierra de los vivientes. Enséñame tus caminos por senda de rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Enséñame tus caminos por senda de rectitud, sé que veré tu bondad en tierra de los vivientes. Enséñame tus caminos por senda de rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Senda de rectitud, sé que veré tu bondad
rectitud, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Exaltado sea sobre los cielos, y sobre toda tierra sea enaltecida tu gloria. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, nos presentamos cubiertos con tu preciosa sangre, Señor. Estamos invocando y bendiciendo tu nombre, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo tu poder que se manifiesta en medio y en cada uno de nosotros. Tú que eres el único que merece toda gloria, toda honra, Señor, el único que merece los aplausos, Señor, eres tú, mi Dios, que estás en los cielos, tú poderoso gigante, tú nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Permítenos seguir exaltándote esta mañana, permítenos seguir alabándote, Señor, dando voces de júbilo. Tu nombre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y te pedimos, Señor, que seas tú ministrando cada una de nuestras vidas, que seas tú utilizando la vida de tu siervo el apóstol Álvaro para que tú nos hables a través de él y nos ministres de tu palabra, Señor Jesús. Porque tu palabra es luz a nuestros pies y luz en nuestro sendero. Y hoy te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 8. Ezequiel 33, 8. Ezequiel 33, 8. Dice Ezequiel 33, 8, dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Señor, te damos gracias, glorificamos tu nombre en esta noche, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos hables con tu Espíritu Santo y tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le advirtieres que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En esta versión internacional, al que en la versión Reina Valera llama impío, que cuando uno pues conoce el significado de la palabra impío, simplemente es hombre o mujer, una persona sin conocimiento de Dios. Es aquella persona que pues no conoce nada del Señor y no conoce la revelación que está en la Biblia, en su palabra acerca de él. Es un hombre en cierto aspecto extraño a Dios, o sea, profano también se puede decir, un hombre o una persona que no tiene conocimiento, es ajeno a ese conocimiento. En general todos los seres humanos hemos sido así, alguna época de nuestra vida, muchos años, pocos años, un tiempo en que pasamos en esa condición de falta de conocimiento de Dios. Pero luego ya viene el conocimiento a través de la predicación del Evangelio y de las noticias de salvación, porque el Evangelio tiene como objetivo la salvación de las almas. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio puede parecer locura, puede parecer un absurdo, puede parecer lo que queramos, pero en el Evangelio hay poder de Dios para salvar el alma de las personas, y desde ese punto de vista es suficiente justificación. Llama la atención en esta versión internacional que al impío no lo llaman impío sino malvado. Dice: cuando yo le diga al malvado. Y la versión internacional es una versión moderna, es una versión actualizada, digamos, de la Biblia, que justamente tenía el objetivo de que los lectores de esta generación, nosotros, tuviéramos una Biblia como más entendible, más a nuestro lenguaje, a nuestra mentalidad actual. Sin embargo, nos encontramos con esa expresión que al impío no lo llama impío, sino malvado. Y si uno piensa un poco, la Biblia hace ese reconocimiento de la condición humana que nosotros, los seres humanos, no hacemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer lo malo en nuestra vida. A ninguno nos gusta. Siempre nos vamos a tratar de justificar y de explicar, y que sí, o si le hablan de un familiar, no, que mi abuelo, mi papá no es malo, que siempre tratamos de quitar ese adjetivo malvado de cualquier persona próxima con la cual tengamos vínculo de afecto. Y en general al ser humano no le gusta reconocer eso. Pero la Biblia es muy escueta en eso. Es decir, la Biblia llama así, y podríamos decir sin respeto de hombre. O sea, el Señor nos está molestando en el sentido que si nos gusta o no nos gusta. ¿Por qué un hombre sin conocimiento de Dios es malvado?
porque precisamente la práctica de la maldad, o sea, de aquello que está por fuera de lo que Dios recomienda, digamos, o exige en su palabra, eso es maldad. La falta de conocimiento de Dios es maldad. Otro punto, la falta de fe es por la maldad y es una expresión de la maldad. Y a eso hay que ponerle cuidado, porque volvemos al mismo tema, no, que pues es que como soy yo, o es mi papá, o es mi mamá, entonces no hay maldad. La incredulidad es maldad de corazón. Es más, la Biblia nos enseña que para que haya incredulidad en una persona, tiene que haber práctica del pecado. Así de sencillo, de cualquier pecado, empezando por el pecado de la incredulidad, porque la incredulidad es pecado. Y esto hay que decirlo, hay que decírselo al que no conoce a Dios y que de pronto tiene la oportunidad de oír el Evangelio, y hay que decírselo a los que ya conocemos al Señor, porque nosotros, aún cuando conozcamos al Señor, seguimos en parte con esa situación de querer justificarnos. Y lo que nos dice el Evangelio es: no te preocupes, por la sangre del Cordero tú ya estás justificado. No trates de aparentar lo que no eres, lo que nunca has sido. Por eso la expresión pecador arrepentido o redimido es suficiente. ¿Qué somos nosotros? Pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros no somos seres especiales, angelicales, y que pues nunca hemos pecado. El que piense eso está en la práctica de la maldad. Porque el Señor, como hemos dicho muchas veces, lo dijo, ¿no? Al joven rico le dijo: no hay uno bueno sino Dios. Y en otra expresión dijo: y vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, el Señor Jesucristo también nos llamó malos. O sea, aquí llamó malos, en ese momento Jesús llamó malos a sus discípulos. Si vosotros, ahí sí no se metió el Señor, hay que notar eso. Él no dijo nosotros, incluyéndome yo, no. Él dijo vosotros, si vosotros siendo malos, les dijo a los que estaban oyéndolo, saben darle buenos regalos a sus hijos. Y eso es cierto, ¿cierto? Nosotros a los hijos, siendo malos, nosotros tenemos un gesto bueno, y es que para mi hijo lo mejor, para mi hija lo mejor. Esa es la idea. Pero somos malos, y por la misericordia del Señor pues tenemos este conocimiento. Entonces, en el capítulo 33 de Ezequiel, que es un profeta que lo puso, como dice desde el principio del libro, el Señor lo puso como atalaya. En la antigüedad a los vigías también se les llama ahora, ¿no? Los centinelas también se les llama, que lo ponen en la garita, sobre todo cuando hay guerras, todo eso, a vigilar, a mirar. Entonces aquí dice: el deber del atalaya, es el título del pasaje. Dice: es una función que tenían unos hombres, el estar vigilando, y era una función de una altísima responsabilidad, porque pues, el vigilante tenía que dar la información oportuna, lo más rápido. Si hay un movimiento, si hay una situación, tenía que avisarla para evitar la catástrofe. Si por alguna razón el vigilante fallaba, pues un grave problema. Entonces le dice a Ezequiel, le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo la espada sobre la tierra. Y esta palabra es interesante, porque nosotros los seres humanos no entendemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y a la expresión de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, está diciendo que las guerras, tal vez no todas, pero muchas, pueden venir a los pueblos, a las naciones, por voluntad del Señor. Como dice aquí: cuando trajere yo la espada. O sea, es una descripción de la guerra. ¿Y por qué también se piensa que eso no puede ser? Porque como la guerra es tan horrible, es de las cosas más horribles que se puede ver en la vida de los seres humanos, pensamos que Dios no la puede traer. Dios no hace eso. Y aquí nos dice que sí: cuando yo trajere la espada. La guerra muchas veces viene como consecuencia del veredicto de Dios sobre una o varias generaciones. Cuando venía la guerra a Israel a través de los egipcios, babilonios, asirios, filisteos, que atacaban a los caldeos. Cuando la ira del Señor llegaba a su máxima expresión y se derramaba esa ira, y una de las formas era la destrucción de su pueblo por medio de la guerra.
En el caso, en estos días estudiábamos el caso ¿de cuál fue? Nínive, la ciudad que Jonás tuvo que ir a advertirle a Nínive: mira, si no se arrepienten, el Señor los va a destruir. Y ese es otro hecho importante. El Señor siempre va a advertir y va a dar oportunidades. El Señor, a la persona o a los pueblos que tenga que castigar o que tenga que corregir o que tenga que ejecutar justicia, Él siempre les va a decir, les va a advertir, para que se arrepientan. O sea, el arrepentimiento es una situación bastante importante y hay que conocer. Es decir, el arrepentimiento es una oportunidad para todos los seres humanos. El hecho es oírlo. Bueno, a Nínive le advirtió con Jonás y ellos oyeron y se arrepintieron, pero pasaron los siglos y volvieron a caer en el pecado y en las actitudes y comportamientos que, de acuerdo a la palabra, dice, indignan a Dios. Esa es la expresión que dice en el libro del profeta Nahum. Dice, me indigna, cuando el Señor se indigna. Entonces, en la segunda ocasión en que Nínive se llegó a Dios a la indignación, ya no hubo alternativa. Entonces al profeta Nahum lo puso de profeta o de atalaya para que 40 años antes les dijera por última vez, pero más como sentencia ya, Nínive va a ser destruida. Y no lo oyeron también, y la destrucción vino. Ahora, como estamos estudiando en estos días, todos los que se opongan a la voluntad de Dios, consciente o directa o indirectamente, todos los que se le atraviesen, digamos, en los propósitos de Dios van a ser destruidos, sean naciones, pueblos, congregaciones o personas. Eso también es bueno. La destrucción va a venir a la vida de esos pueblos o naciones o personas. Es bueno saberlo, porque el que no se quiere arrepentir va camino de la destrucción, que se puede manifestar de muchas formas. La más general, digamos, de las formas de destrucción es tu destrucción en la vida, de tus asuntos, de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu salud, y finalmente la destrucción de tu alma en el Seol, en el infierno. La destrucción de la vida por muerte prematura también se ve como juicio de Dios. Eso es bueno. Uno cuando predica tiene que decir lo que más pueda, porque pues uno no sabe quién está ahí, ¿no? Si hay una persona que está en un pecado, en muchos pecados, y sigue y no se arrepiente y no se vuelve al Señor, va para camino para la destrucción. Y puede ser eso. El tipo de homicidio, cuando los matan por homicidio, que ustedes ven que le metieron 20 tiros a uno por ahí, y uno dice, pero no, eso es que era por estar tomando en un sitio, por estar en el sitio incorrecto a la hora incorrecta, dicen. No, eso es por estar practicando un estilo de vida que lo llevó a esa situación y que Dios la permitió, porque Dios puede impedir que a uno lo puede querer matar, pero si Dios lo va a defender, no lo matan, lo defiende, lo protege. Pero si a uno lo matan, a una persona lo matan, es porque ahí no hubo escudo de Dios. Porque el Señor, como vemos y está en los Salmos, y dice, Él es escudo alrededor de nosotros. Entonces, cuando la muerte llega por violencia, es porque no hubo escudo, y nada más se puede decir. Y no es injusto, porque Dios es justicia perfecta. Él no se va a equivocar con nadie. Entonces al atalaya le daba la función, dice, diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio, es a cualquiera, es decir, tú vas a ser el atalaya, ven, ponte ahí, nos avisas. Dice, tomare a un hombre de su territorio, lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada, o sea, viene el ejército, sobre la tierra y toca la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de trompeta y no se apercibiere, o sea, sigue como si nada, no pasa nada, viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza, o sea, es su propia responsabilidad. El atalaya tocó la trompeta. Entonces, esto de la atalaya en la Biblia tiene, en estos pasajes tiene, el Señor muestra, como lo está haciendo aquí, la función de la atalaya en el mundo natural, cuando había guerra. Y el atalaya toca la trompeta y la gente se apercibe y se dispone, huye o lo que tenga que hacer. Y aquellos que no hacen nada, que escuchan y no hacen caso,
y si los matan, pues la sangre de ellos será sobre su cabeza. Pero también en estos pasajes se muestra el aspecto espiritual, es decir, atalaya, aquel que tiene, que lo cogió el Señor así, ven y predica, ven y anuncia, ven y advierte. Eso en la Biblia se ve muchísimo. De hecho, la función ministerial que se ejerce generalmente conlleva esa parte, ¿no? Sobre todo para amonestar, para advertir. Y esa es una de las cosas que los que estamos en este privilegio inmerecido de predicar y de tener audiencia, porque uno puede predicar y puede que no tenga nadie de audiencia. Si tiene audiencia, es deber. Porque ahí puede surgir, y a muchos les pasa, y uno lo piensa, no, pero que me voy a poner con ese mensaje tan dramático, tan tétrico, tan horrible. No, pues, háblales de cosas más bonitas. Pero es que uno no sabe a quién tiene enfrente, uno no sabe quién es quién. Y entonces, si uno como atalaya tiene la obligación, uno tiene la obligación de decir, tiene la obligación de advertir. Y si no lo hace, pues ya es responsabilidad de uno. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo. O sea, en el caso de la predicación es advertir. Esto que estoy hablando es función de atalaya. Y mire, el que no se arrepiente, el que cree que no necesita, porque esa es otra falacia. ¿Cuánta gente que porque va a una iglesia o por cualquier razón dice, no, yo no necesito? Cuidado. Si oye la voz de la trompeta, si oye la amonestación, entienda que es una advertencia de Dios para arrepentimiento y apartarse. Si lo hace, hace muy bien. Y si no, y el atalaya cumplió su función y se perfeccionó en la medida que usted hizo lo que tenía que hacer. Pero si no lo hace, su sangre, o sea, la muerte, el castigo, la paga del pecado es muerte. La condenación vendrá sobre su cabeza. Dice el sonido, y no se apercibiere y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, si se anuncia, ya es responsabilidad. ¿Cuándo hay que hacerlo? Siempre. Mire, hay otra situación en la gente. Usted conoce algo del Evangelio, poco o mucho, pero piensa que no tiene problemas con el Señor. Piensa que todo está perfecto. Y puede estar en caminos erróneos. Puede estar en conductas que están incomodando al Señor, que están molestando al Señor, que la ira de Dios se está acumulando. Porque una de las cosas de la Biblia y de la palabra de Dios y de Jesucristo es que usted lo mire a Él, no a las personas. A usted las personas ni lo condenan, ni lo salvan. Usted no se va para salvar del fuego eterno, como dicen, que suena bastante crítico, porque alguien lo exima de esa situación. Ni se va a condenar porque alguno lo condene. El que se condena es porque el Señor es el que lo condena. La Biblia es clara en decir que el que manda al infierno es el Señor, no es el diablo, ni es la gente. Si el alma de una persona se va para el Seol o para el infierno en el momento que salga del cuerpo, no puede decir el fulanito me mandó al infierno o el diablo me llevó al infierno, me mandó. No, es el Señor. Él es el que tiene esa facultad. Entonces uno tiene que saberlo. Ahora, que hay que saber que el Señor en su justicia y en su misericordia siempre va a dar opciones, siempre le va a hablar, va a usar circunstancias, instrumentos, o sea, es como disculpas accidentales para que la gente oiga y se arrepienta. Ya depende de cada cual. Entonces la exhortación en general es corregir, corrija. Entienda, usted no está tratando con personas. Esto no es con su mamá, ni con su papá, ni con su tío, ni con el fulano, ni con la fulana. Cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, le está tocando la vida, le está hablando, le está golpeando la puerta. El mismo Jesucristo con toda la humildad y bondad propia de Él. El Señor es tan bueno que llega a tu puerta y llama, dice la Biblia. ¿Ah? Y no es porque tú te merezcas eso o yo me merezca que Él venga a mi puerta y llame. Es porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Amén.
Ya depende de la respuesta. El Señor toma la iniciativa, una iniciativa humillante. Imagínense que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado a la diestra del Padre, ha llegado a tu puerta, sabiendo que nosotros somos nada, menos que nada, nos da a entender la Biblia. Y viene y le toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces ya entraré a él y cenaré con él y él conmigo, la comunión y la vida espiritual. Entonces, pero si alguien recibe ese beneficio, ese privilegio, y por alguna razón propia de la vida de esa persona decide desechar el evangelio de Cristo, es responsabilidad personal. Y eso no lo va, el Señor no te va a disculpar, hay que saberlo. El Señor nunca nos va a disculpar. El Señor te habla, te amonesta, te advierte, te toca la trompeta. Te escondes, te proteges, te vuelves al Señor o no lo hiciste. Esto se ve mucho en la Biblia, en la época de Noé, por ejemplo. A Noé le dio dos funciones, dos tareas le puso el Señor a Noé. Por eso es que Noé es un hombre súper especial en la Biblia, porque las dos las cumplió. La primera función fue construir un barco, que más que un arca, porque uno piensa que un arca es algo pequeño, no, es un barco de más o menos 1,5 cuadras, de unos 150 metros de largo, en nuestro lenguaje, no en el de la marina. 150 metros de largo, bastante grande. Ardua tarea, es decir, difícil, una tarea. A mí me ponen a clavar un clavo, yo no puedo clavar un clavo. Imagínense clavar madera para hacer un barco, y sin todo lo que hay ahora, que facilita, con toda la dificultad. Pero aparte de eso le dio otra tarea. Lo puso de pregonero, lo puso a advertirle, tenía que decirles a los contemporáneos de él, a la gente que vivía por ahí, que iban, que le decían: ve, vos estás loco, ¿qué te pasó? ¿Por qué te digo por eso? Tenía que decirles: mire, viene un juicio, viene un diluvio, esto se va a inundar, el que no se arrepienta se va a ahogar, morirá ahogado. Se le reirían, como es usual entre nosotros, o lo menospreciarían, dirían: no, pues que está loco, el tipo está loco, miren de loco que está, aquí no hay agua, aquí no hay mar, son puras montañas, y todavía que se va a acabar el mundo o algo así, terrible. Y a Noé le tocó decir eso. El problema fue que vino el evento que le anunció, vino, y eso siempre va a pasar. Hay un momento en que lo que va a cambiar tu condición va a llegar. Mira, o llega Cristo por la iglesia, o a ti te llega la hora de partir. Eso va a llegar. Usted un día va a tener que morirse, como decimos. Se va a morir. Y si no hizo las cosas, la Biblia es muy clara en decir: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Ahora. Y hay que volverse. Mire, yo entiendo esto así: al Señor no hay que ver: ay, qué lindo el Señor, que yo lo sigo. No. Esa es una forma del siglo XX. Eso apareció en el siglo XX. Eso no es de la Biblia. Cuando a mí me hablan del Señor, o a usted le hablan del Señor, uno tiene que arrepentirse y convertirse y rendirse ante Él. Esa es la respuesta correcta. Que el Señor te va a dar oportunidades, que te va a dar tiempo, una vez, otra vez, tiempo, años, van a pasar años. Hay unos que para entender y obedecer a Dios se van a demorar años, miren la misericordia de Dios. Y hay otros que responden inmediatamente y se convierten y listo. Pero hay otros que son reacios, refractarios. El problema es que ¿qué tipo de vida está llevando? Porque si no se arrepiente y sigue causando indignación en el Señor, puede venir la muerte. Entonces, en el caso de Noé, dice este pasaje de Hebreos 11:7 dice otra cuestión, dice: y por esta fe. Lo que les quiero decir es que Noé tenía mucha fe, porque construyó el arca y predicó, a riesgo de que se le rían, a riesgo de que lo crean loco, a riesgo de que se le burlen. Eso lo hizo por una fe que tenía. Y aquí dice: por esa fe condenó
O sea que cuando usted o yo practicamos la fe en nuestra vida, en nuestro entorno, condenamos a los incrédulos. Es bien complicado eso. Porque el incrédulo, una de las justificaciones, no, pero es que nadie, eso no lo cree nadie. Es que a él no le cree nadie. El viejo Noé estaba loco. Sí, pero la fe que usó Noé para predicar y construir un arca, los condenó a los demás. Porque se vuelve como un juicio comparativo. Entonces tú dices que no, el Señor le va a decir, venga. En su misma época, ahí enfrente de usted, estuvo esta persona que sí creyó y que practicó la fe de acuerdo a lo que se le enseñó. O sea que uno no va a tener disculpas. Siempre ese juicio comparativo es bastante difícil. Por eso cada cual tiene que hacer su mejor esfuerzo en la práctica de su fe para su salvación. Porque aquí lo que yo le digo, y si alguno le entra y se le queda dentro, entienda, es para su salvación. Yo no le estoy hablando para la salvación de otros, es para los que tengo enfrente. No hay alternativa. Entonces dice, pero si el atalaya viene a venir la espada y no tocare la trompeta, eso es cuando el atalaya no advierte, cuando no dice, no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibe, o sea, si el que tiene la obligación de tocar la trompeta no la toca, que la gente está tranquila, no pasa nada. Dice, no pasa nada. ¿Qué has oído? Nada he oído. Y se viene el problema, se viene la muerte, se viene la guerra o lo que sea, pues no oyeron nada. Dice, trompeta, y el pueblo no se apercibe. Y viendo la espada hiere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, que fue tomado, por eso decimos, cuando a alguien le pasa algo, no es porque sí, es por causa de su pecado. Ahí lo está aclarando. Este es el verso 6 de Ezequiel 33. Es por causa de su pecado. O sea que no hay injusticia. Pero dice, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya, pero al atalaya le va a cobrar la vida de él. O sea que para el atalaya es un problema. ¿Por qué? Porque si no dice, no, pero es que yo no dije porque yo pensé que no podía, que no necesitaban, que no me iban a creer, que yo no sé qué, que no me iban a reconocer, que no me iban a aceptar, que no iban a considerar que lo que yo digo vale la pena. A Moisés tampoco le aceptaron. ¿A quién le han aceptado? A nadie. A Cristo no le aceptaron, y que tuvo un comportamiento impecable, 0 pecados. Oiga, bien interesante eso, ¿no? Porque a uno puede decir, a ti no te oigo porque tú eres pecador. Pero el incrédulo no sabe que Cristo no cometió pecado y tampoco le creyeron. Es que la incredulidad funciona así. Se busca una justificación. Por eso no le llame creyente a cualquiera. El creyente es el que demuestra que tiene fe. O que no le llame cristiano a cualquiera, es el que demuestra que tiene fe. Y acepta la palabra y se arrepiente y se convierte. Porque el que no tiene fe le puede bajar Cristo Jesús. Porque usted puede decir, no, a mí que quiten ese tipo de ahí, pongan a Cristo. Ahí sí le creo. ¿Qué tal que el Señor bajara, me echara a un lado? Dice, pues tampoco le vas a creer. Y van a decir, no, eso fue un marciano. Algo así, porque para disculpas. Y siempre van a salir con algo. Ese es de otro planeta, vino de Marte. Es que ahora están viniendo los ovnis. En esta época dicen que hay muchos ovnis, que hay muchas señales. Por ahí en las redes que le llegan noticias, por ahí alcanzé a ver un titular que decía los ovnis están haciendo manifestaciones. Entonces usted viene Cristo y ve el suceso de que me hace a un lado, usted va a decir que es un ovni. El incrédulo, quiero decir. El incrédulo no cree ni que le baje, como le dijo en la narración que hizo el Señor, porque lo de Lázaro y el rico no es parábola, eso es un hecho real que describió Cristo. Había un hombre, dijo, eso era cierto. Y que cuando el rico le dijo a Abraham que mande, que vaya Lázaro, mande a Lázaro a predicarles a mis hermanos, le dijo, esos no van a creer ni que se levanten de los muertos. Yo le advierto sobre el tema de la incredulidad. El que cree, el que tiene fe, ese es manso, ese cree, ese no pone problema, no le busca, pues.
El que es incrédulo se prende de cualquier cosa, para que usted entienda lo que pasa con sus familiares. Porque a veces a uno vienen y mire que ore por mi papito, mi mamita, mi tío, mis hijos, y el pobre cliente piensa que son unas virtudes, son unos hombres probos de fe, hermosos. Mentira, aterrices, hermano. Si fueran de fe estarían ahí, dando la pelea, a costa de sí mismos, porque usted, los que vienen aquí, vienen a costa de sí mismos. ¿Ah? Ustedes no vienen por algo bonito, por algo agradable. Ustedes no vienen porque les den piñata o algo así. Ustedes vienen a oír una palabra que los va a confrontar, y vienen a oír a una persona que de pronto no les agrada. A usted le está haciendo un favor el Señor, poniéndole un predicador de estas calidades. Pero no por lo bueno, sino por lo malo. ¿Ah? Porque entonces usted tiene que sacar todas sus reservas de fe. No, yo voy porque es el Señor el que habla, porque Él hace manifestación. Entonces usted dice, no, pero ahí está el Señor, y yo voy por el Señor. Entonces, esto le dice a la atalaya, verso 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Uno tiene que oír la palabra de la boca del Señor y amonestarlos de la parte de Él. O sea, trae el mensaje. No más. Ese es todo el trabajo. Luego dice, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablas. Por ejemplo, cuando estoy diciendo de sus familiares, son impíos, usted con esto ya sabe que ellos van a la condenación eterna. Cuando dice morirás, de cierto morirás, usted puede decir, mi papito, mi mamita van a la condenación eterna. No es que porque es su papito o su mamita se van a salvar. Si usted con dificultad se va a salvar, dice la Biblia. ¿O es porque usted es una palanca celestial? Pues si usted con dificultad, el justo con dificultad se salva. El justo, el que vive en la fe del Hijo de Dios, el que vive por fe, con dificultad se salva. ¿Qué diremos del resto? Yo cuando pienso en mi papá, por ejemplo, ojalá por allá haya querido. Porque si no, mi papá, qué lástima. Lleva más de 20 años en la condenación, terrible. De mi abuelo o de mis abuelos, nada que ver, hermano. Eran mejores personas que yo, pero están en el infierno, porque no hay un solo testimonio de que se hubieran convertido al Señor. Esa es la verdad. Uno tiene que funcionar de acuerdo a esa verdad. Sálgase de conceptos erróneos. Usted con dificultad se salva, el justo. Yo le estoy diciendo que usted es justo, pero usted con dificultad, a todos, a los que predican, a los siervos, a las personas, a los que se... Cuando yo le dijera al impío, a ver, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, para que corrija, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, te va a decir, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no le advertiste? Ese es el deber del atalaya, ese es el deber del que tiene la luz. O sea, no demos por hecho de que mi pariente, mi amigo, ellos ya son suficientes. No. Uno tiene que asegurarse. El que tiene fe busca asegurarse de que su pariente se salve. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Es que si no se salva, se condena. Es que él no cree. Bueno, pero usted sí cree. ¿Ah? Él no cree, pero usted sí cree. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ora, usted intercede, usted pide, usted le comparte, le ayuda, clama por esa persona para que crea, porque de lo contrario la condenación es eterna, ya no hay remedio. Y este tiempo pasa, esto pasa rápido.
yo me sorprendo cómo es de violento el tiempo, cómo pasa, la gente, y es decir, yo nomás veo a mis nietos, a mis hijos, y lo viejo que estoy, pero lo viejo quiere decir lo cerca que estoy. ¿Ah? Ya no puedo decir, no, nada. Ahora ustedes pueden decir, ¿qué se siente? Sobre todo, oiga, cuéntenos, ¿qué se siente estar tan viejo ya cerca de la muerte? Pues, ¿sabe una cosa? Yo no tengo miedo. Yo no siento miedo. Yo lo que entiendo es que cada día tengo que hacer mi mejor esfuerzo para trabajar para el Señor y compartir, sin escoger yo quién escucha ni quién se salva. El que tenga oídos, que oiga. Eso no es más sino que dar la palabra, soltar la palabra y que el Señor haga la obra en las personas. Uno lo hace con el mejor deseo, claro, lo hacemos con el mejor deseo, pero la obra es del Señor finalmente. Si tú no le hablares, bueno, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. O sea, porque la salvación es que te perdonen los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Todos los pecados se pagan con la muerte. El pecado de, ¿cómo se dice?, de Adán y Eva, que fue un pecadillo, ¿ah? Comer del fruto del árbol. Ellos no hicieron nada de las atrocidades que hizo Caín, por ejemplo, de matar a su hermano. Pero ese pecado, deberíamos entenderlo bien, ese pecado de Adán y Eva fue la muerte para ellos. El Señor no les pasó, no dijo, no, pero es que solamente hay que comer algo. No, lo pagaron con la muerte. Entonces, cuando el atalaya habla, es que el Señor está tratando de que esa persona se aparte, crea, para poderle perdonar sus pecados. Una vez que sus pecados son perdonados, usted su eternidad ya no la va a pasar en el Seol o infierno, sino que va a estar en la compañía del Señor por los siglos de los siglos. Entonces, por eso es que dice aquí, él morirá por su pecado. El que no se aparta, muere por su pecado. En otra forma de decirlo, el Evangelio es una oportunidad para que nosotros no muramos en nuestro pecado. Porque de lo contrario, se va a cumplir esa palabra que dice, en su pecado morirá, o moriréis. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias, la gloria, honra y alabanza. Exaltamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre y tu poder. Reconocemos que tú eres Señor de señores, Rey de reyes. En esta noche nos humillamos delante de ti, nos postramos delante de ti, Señor. Te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das, por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, tu verdad que es para todas las generaciones. Te damos gracias, Señor. Nos postramos delante de ti, reconociendo tu bondad, tu santidad. Gracias, gracias, gracias. Estoy bendiciendo estas ofrendas, estos tributos, Señor. Los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.
eres tú, Señor, santo eres tú, poderoso, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, gracias. Tócanos, Señor. Muévete, Señor, en este lugar. Muévete, Señor, en este lugar. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Que descienda el Espíritu Santo. Que se encienda el fuego. Gracias. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, la alabanza y la honra. Tócales. Ministra, Espíritu Santo, ministra la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Gracias, Señor. Nos postramos delante de ti. Muévete, Señor. Manifiesta tu presencia en este lugar. Manifiesta tu presencia. Tócales, tócales, tócales. Tu nombre es santo, poderoso. Que se encienda el fuego de tu espíritu. Señor, tócales, vivifica la congregación, Señor, que haya vida eterna, imparte vida eterna. Santo eres tú, Señor, santo, 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 síguenos ayudando, Señor. Más unción de tu Espíritu Santo, más unción de tu Espíritu Santo. Adora al Señor, adora al Señor, reconócelo. Reconoce a Jesús, Él es el camino y la verdad y la vida. Santo, 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 santo es el Señor. Nos postramos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el camino. Ayúdanos en este camino. Ayúdanos en este camino. Santo eres tú, santo, poderoso, santo y poderoso, santo y poderoso eres tú. Te adoramos. Más fuego, más fuego, más unción, más poder de Dios en la vida de tu pueblo, Señor. Restaura a tus hijas, a tus hijos.
porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Muévete, Señor, muévete con tu poder, ministra con tu poder, Señor. Tú eres el Señor. Jesucristo es el Señor. Gracias, gracias, gracias. Cuán